de las quejas, de las observaciones que hacemos los adultos, es la escasa participación y compromiso de los jóvenes en la vida colectiva, en la vida de las entidades. ¿Hasta qué punto creéis que esto es cierto? ¿No es un problema de concepción real de qué entendemos por comunidad? ¿Quizá hay una fractura? Bueno, me parece una buena pregunta, complicada como la anterior, ¿no? Porque realmente yo creo que van unidas, ¿no? Ahora mismo la idea de comunidad está como muy disgregada, ¿no? Ya el tema virtual, desde luego, la ha descolocado del todo, ¿no? Porque es más difícil encontrarse en la calle, porque muchas veces te encuentras a través de estos medios, ¿no? Y yo creo que sí, que hay una ruptura con lo que se entendía por comunidad antes y la participación en la comunidad, ¿no? Y los jóvenes son un caso especial en cuanto al tema de compromiso social, de participación, siempre lo han sido, ¿no? Es decir, siempre los datos que tenemos de las encuestas de juventud es que la participación en asociacionismo, en colectividades de los jóvenes es baja, ¿no? Normalmente es baja. Yo creo que ahora ya es seguramente ínfima, ¿no? Bueno, Fina tiene más la visión del contexto real, ¿no? Pero es muy baja entendida como se entendía antes, de participación en la vida de la comunidad, en la vida física de la comunidad, ¿no? Se montan comunidades virtuales que no comprometen mucho, en las que puedes estar o no, puedes participar o no, tienes la sensación de que sí que estás en comunidad, pero no cambias nada, ¿no? La idea de la comunidad como el elemento transformador que hace que la sociedad sea la que queremos, yo creo que ha pasado a otra vida, ¿no? Yo creo que tenemos que repensar todo esto y efectivamente hay muchos intereses para que sea así, ¿no? Mi reflexión ahí es bastante negativa, ¿no? Aunque creo que podemos cambiarlo, pero tenemos que encajar nuevas técnicas, nuevas metodologías de trabajo desde el ámbito de lo social y lo poco que podemos hacer ahí para que esto cambie, ¿no? Y efectivamente los jóvenes son muy individualistas, pragmatistas, participan poco, es algo generalizado y cambiar esa tendencia es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Hay un aspecto que cuando abrimos el Way estábamos como muy eufóricos con el tema de la participación, íbamos a todas partes y animábamos a los chicos y participábamos muy activamente, ¿no? Pero con el tiempo nos hemos vuelto selectivos. Es decir, analizamos muy bien a qué espacios, cómo y cuándo acompañamos a nuestros chicos a participar. Porque algunas de las experiencias que hemos tenido no han sido experiencias que les hayan aportado vivencias exitosas, ¿no? Y vivencias que les animen a participar, sino que han sido terriblemente frustrantes, digamos, ¿no? Desde proyectos pienso por ejemplo en un proyecto como en la ciudad de Gerona sobre la construcción, el diseño de un espacio público, ¿no? Entonces diseñaban una parte lo diseñaban familias, se implicó escuelas, asociaciones de padres, etcétera. Otra parte que tenía que ver con la gente mayor y otra parte que tenía que ver con los chicos, ¿no? Con los jóvenes. Entonces los chicos se implicaron muchísimo. Era el diseño de un skate park, ¿no? De un espacio de patinaje, etcétera, etcétera, ¿no? Visitamos otros skateparks de la provincia de Gerona, participaron del dibujo, buscamos chicos que estudiaban arquitectura, se sentaron junto con los arquitectos del Ayuntamiento de Girona para acabar de diseñar los planos, etc. Este proyecto hace 3 años que está totalmente parado. Los chicos dedicaron como 1 año a trabajar en esto. Fue un proyecto fallido y frustrante, ¿no? Muchas veces hemos participado de estudios, de mesas de debate y tal, que luego no ha habido un retorno. O sea, vienen... muchos grupos de estudio piensan que tienen derecho de alguna manera a preguntar sobre sus vidas, a que los chicos se desnuden, a que los chicos expliquen sus vivencias y tal, y luego ni tan solo hay un retorno de eso. No viene nadie a explicarnos ese estudio, qué impacto ha tenido, ¿no? El tiempo que los chicos han dedicado a esto, ¿no? O cuántas veces los hemos acompañado a reuniones de temas comunitarios que han durado 4 horas, altas horas de la noche, con discursos o con metodologías totalmente obsoletas y cansinas, ¿no? Donde los chicos no tenían espacio, o lo que hablábamos antes, ¿no? De estos espacios de participación que les abrimos como toda la puerta, pero luego en el fondo lo único que les estamos preguntando es si la pared la pintamos de color verde o azul, no realmente de cómo organizamos aquel espacio, ¿no? Entonces sí que en esto nos hemos vuelto selectivos, ¿no? O sea, buscamos espacios de participación de los chicos y tal, buscando, fracasos ya tienen muchos y situaciones de no haber salido exitosos de muchas situaciones en la vida ya tienen muchos, con lo cual no queremos sumar ya más, ¿no? Y lo que queremos es sumar experiencias
que les aporten cosas, que les enriquezcan y que les hagan ver la participación como una posibilidad real, ¿no? Como algo que les enriquece a ellos en sus vidas y enriquece a la gente que los rodea, ¿no? Bueno. Gracias. Que es posible incentivar la participación, pero... Seguro. Sí, yo quería comentar dime, brevemente, ¿no? Que totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de la continuidad que en la declaración que habéis hecho se menciona es básico. Es decir, no vale con empezar un proyectito y al cabo de unos meses dejarlo, movilizar a todo el mundo, porque eso hace más daño que ayuda, ¿no? A crear empoderamiento, sensación de libertad, ciudadanía. Es todo lo contrario. Hay que mimar los proyectos que duran años y que impactan de verdad, hay que mimarlos. Y yo creo que eso no está tan claro, ¿no? Porque la política, hablar de políticos ya es un poco molesto. Políticos somos todos, nosotros aquí estamos haciendo política, ¿no? Los profesionales de los partidos que están en el poder, digamos, están por 4 años, a veces por menos, y el problema, eso es un problema, ¿no? Porque toman las decisiones de qué continúa y qué no. Nosotros podemos tomar ciertas decisiones y debemos hacerlo, ¿no? Y lo que dices, Fina, me parece perfecto. Hay que cuidar a la gente con la que estás y que sientan que donde están bien, ¿no? Y que eso funciona. Y eso requiere años de trabajo, ¿no? Muy importante. Tú antes también, al principio de tu intervención, Miguel, hablabas de esa necesidad del trabajo compartido, de ese trabajo holístico, de ese trabajo real, ¿no? Y es importante que sea un trabajo real y duradero, que sea sostenible en el tiempo. Muchas veces los equipos van y vienen, desaparecen, el joven tiene que volver a empezar a reconectar, a reconocerse, ¿no? Ese conocerse, reconocerse y vincularse con el otro 30 veces, que a veces, yo recuerdo haber trabajado educadora de calle, algún joven me decía, ya sé que tú ya no estás en la Barceloneta, pero vengo aquí porque tú ya me conoces, ya sabes, yo no le quiero volver a contar a este otra vez todo el rollo. Entonces, bueno, esa necesidad de continuidad, esa necesidad, ¿no?, de darles ese espacio. Con Ana Novella hemos trabajado mucho el tema de la participación con niños y niñas y hablábamos del magnetismo participativo. Realmente cuando la participación es real, cuando esa participación tiene sentido, es cuando las cosas, ¿no?, pueden pasar. Pero participar, y antes creo que lo decías tú, Fina, también, cuando decías, es importante que estén en la evaluación, que hagamos, ¿no?, que los políticos les escuchen desde hacer, y creo que tú también, Miguel, lo habías dicho, ese diagnóstico compartido, para que luego eso, a partir de ahí, de lo que vemos, no lo que veo yo sobre ti, sino lo que vemos todos conjuntamente y lo que veo yo también desde mi propia posición, lo que ven los jóvenes desde la suya, ¿no? Cómo son capaces o cómo somos capaces de ceder ese espacio para que ellos puedan también liderar procesos de evaluación, de diagnóstico, de diseño, de acción, y que se equivoquen, que puedan equivocarse y puedan reconducir, como también nos equivocamos todas nosotras, y no pasa nada, seguimos adelante, evaluamos, vemos que intentamos mejorar. Entonces, dar esos espacios y dar esos tiempos también, ¿no? Porque son cuestiones de tiempo. Educar en la libertad, que nos decía antes Joan Manuel, no es fácil, porque implica dejar ese espacio para que el otro se replantee. La escuela con su mirada, porque ahora sí hablamos de competencias, pero luego resulta que queremos unos resultados concretos con unos contenidos concretos, ¿no? Queremos que la escuela se abra a la comunidad, pero luego no, porque yo tengo que complementar el currículum, es decir, se producen muchas tensiones. Había una última pregunta. Perdón, sí. Sí, en algo que has dicho me parece muy importante. Al hablar de educar en la libertad, hay un concepto que también choca con las tendencias proteccionistas que las familias tienen respecto a hijos e hijas, que es no asumir riesgos. Educar en la libertad es asumir riesgos, y riesgos importantes. Y eso es ciertamente difícil, pero es el único camino. Es lo que permite equivocarse y aprender del propio error, etcétera, etcétera. Pero me parece muy importante también la cuestión del riesgo, porque es otra moda de esta sociedad, ¿no? Llegar al riesgo cero. Pero Dios, al riesgo cero solo lo tienes cuando estás muerto, que no te puede pasar nada peor.